¿Está grabando ya? Sí, Ah, está grabando. bueno. No sé. Es gran misterio, ¿eh? Es la cámara de gran misterio, así que... Bueno, un saludo a todos. Estamos en una comida, yo y mi amigo Cristian Ceballos, que ha venido de más de 10.000 kilómetros aquí a España para, bueno, visitarnos y hacer unas conferencias y demás. ¿Qué tal estás, Cristian? Bien, Iván, para mí un gusto poder estar compartiendo acá cara a cara este espacio y bueno, y ojalá también todos tus seguidores disfruten de esta charla informal Sí. que vamos a realizar tratando de tocar distintos temas. Vale. No, para mí también es un gusto poder recibirte desde, bueno, nos conocemos desde hace bastante tiempo y que vengas aquí para mí es un honor, claro. Y nada, ¿de qué te gustaría charlar? Sé que el mundo del misterio es muy amplio, pero Es muy amplio, como decís. Digo, vos que estás mucho más en contacto con tus seguidores, sí. quizás hay muchas preguntas que te han realizado, y esta sería una buena oportunidad quizás como para, de todas esas preguntas, pues tratar de poner, no una respuesta válida, sino un punto de vista quizás diferente. Vale. Sé que hay mucha gente que me ha preguntado sobre el fenómeno OVNI, si es real, si es falso, si está hecho por los militares y demás, y que de alguna forma me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este fenómeno? ¿Es real? ¿Es una invención? Yo creo que hablar del fenómeno OVNI hay que ponerlo en distintas etapas. Uno es como la parte mecánica, o sea, el aparato en sí mismo. Y la otra es la parte del contacto entre, o supuestos contactos de personas con tripulantes o pasajeros de estas naves. El primer punto de la parte mecánica, o sea, del OVNI en sí mismo, pues yo creo que sí, o sea, por una razón bastante simple. Siendo este un universo infinito, creo que sería muy cerrado creer que en tantas posibilidades como posibilidades de planetas solamente estemos nosotros como cuestión, digamos, de que tenemos vida. Sí. Y si consideramos además el tiempo que hace desde que existe el universo, digo, es muy factible que haya, así como los imperios que nacen, crecen, se expanden y después mueren, creo que eso también puede ser como un ejemplo de lo que sucede con civilizaciones. O sea, yo creo que sí, que tiene que... Desde ese lugar te lo planteo, sin la necesidad de decirte si he visto o no he visto. En el Tercer Reich sí que se hacían prototipos que no llegaban a funcionar. También Estados Unidos hacía sus prototipos y hay imágenes de archivo que eran como grandes ventiladores, no llegaban a órbita. No sabemos si hoy en día sí que podrán hacer esas cosas, porque la antigravedad es algo que se está estudiando y podría ser muy factible de que ya tuvieran esa tecnología. Pero bueno, esto es como todo. Yo creo que sí que se ha experimentado y se ha podido lograr prototipos de algo que veían en el cielo desde la noche de los tiempos y que siempre ha estado ahí. ¿Tú crees que esas luces que han quedado impresas en cuadros, incluso en relatos mucho más antiguos que la propia Biblia, como los vimanas hindúes, nos ha perseguido desde siempre? ¿Tú crees eso? A ver, tomando en cuenta el punto donde veníamos hablando, de que haya habido experimentos por militares. La primera pregunta, como vos decías, es ¿de dónde obtuvieron el modelo? ¿De dónde obtuvieron la idea? ¿No? Ya ahí por lo menos te abre una puerta a entender que hay algo con cierto grado de misterio. Si eso le sumás, por ejemplo, cuadros como el de la batalla de Nuremberg, donde ves esos dibujos de... Claro, cuando vos lo ves, realmente son lo que hoy llamarías ovnis, ¿no? O sea, o naves raras. Sí, son ovnis. Está muy extraño. Y si encima después lo comparás, por ejemplo, con los vimanas que hablan los Vedas, donde aparte te cuentan las guerras que había entre los bandos utilizando los vimanas. Y si, por ejemplo, después, para ir más atrás o en otro relato, tenés lo que se conoce en el libro o el Evangelio de Enoc. El libro de Enoch. Entonces, digamos, son muchas muestras que, independientemente del tiempo y del espacio, te hablan de lo mismo. Sí. Y yo creo que cuando un relato encontrás en su estructura la misma información en distintos tiempos, en distintas culturas, te están mostrando una realidad. Es como si dijéramos,
explota un volcán Sí. en algún punto. Y todos los diarios de la actualidad toman la información que hubo una erupción volcánica. Dentro de 5.000 años, en los archivos del tiempo, empiezan a excavar y encuentran un diario en España que dice tal fecha hubo una erupción. Después van a la Argentina y encuentran un diario en excavaciones desde tal fecha, o sea, te muestra que es un relato que surge de un hecho real. Exacto. Y por eso todas las culturas, independientemente del tiempo y del espacio, lo comparten. Y para estudiar esto tendríamos que ver los patrones que hay en todas las culturas. Por ejemplo, el patrón del culto a la serpiente, el patrón de los dioses que descienden de las estrellas, o el patrón de tecnología que creó cosas imposibles. Más allá de las pirámides podemos hablar de Pumapunku, esas construcciones láser, o incluso Tiahuanaco. Y Tiahuanaco tiene una cosa extraña, cómo representan al dios Viracocha en una especie de altar con un hombre con barba y de aspecto muy diferente a los nativos de aquella época. También en ese sitio nos dicen que hay una serie de caras que representan a todas las razas que han habido en la Tierra. Pero bueno, son vestigios de algo que vemos que es imposible. Y mi pregunta es, ¿tú crees que esos dioses, esos seres, se han marchado? Es una pregunta bastante recurrente cuando uno toca estos temas y, por ejemplo, en la conferencia esta que vos mencionaste, hablo de ese origen oculto y llega el momento donde cuento el relato de ese origen oculto a través de los mitos. Y, por ejemplo, uno de los mitos que utilizo para contar ese relato es, o bien el de los sumerios, que es el más conocido quizás por nosotros, en donde habla esto de que el ser humano nace como producto de manipulación genética. Perdona que te corto, sí. Porque ahora que acabas de mencionar los sumerios en relación de Tiahuanaco y Viracocha y demás, se encontró en un lago cercano una vasija con inscripciones sumerias. ¿Qué hacía esa vasija con inscripciones sumerias en la cultura de Pumapunku, Tiahuanaco? Eso da mucho que pensar. Ahí yo tengo una teoría en particular, que es, nosotros decimos que son inscripciones sumerias. Podría ser que sea un lenguaje anterior, o que no nuestro, que se compartió también en la Sumeria y también en los Andes. Anda. Entonces, por eso podés encontrar una misma inscripción en ambos lugares. Hablabas de Viracocha. Si vos ves a Viracocha, está representado, como bien decís, una persona de características que ahora llamaríamos más europeas, o sea, tez blanca, barba, ojos azules y alas. Anda, alas. Y si vos vas a los sumerios, ya que estábamos hablando de ellos, en cuántos lugares de monolitos encontrás la representación típica de la cultura sumeria, que es la misma. Un dios barbado de lápiz azul y con un reloj. Con los relojes o con esas que parecen como carteritas. Sí, ¿no? sí. O sea, y la piña. La piña. Entonces, ahí es donde decís, sí. ¿qué pasó? Lo que está claro es que hay un saber ahí oculto. Hay un saber oculto. Entonces, dentro de esta pregunta que me hacías de ¿estuvieron y se fueron o estuvieron y están? Ahí es la parte del relato que yo cuento en la conferencia, que lo voy a poner un poquito en juego, que es el de la historia oculta de Lucifer. La historia oculta de Lucifer. Que Lucifer, a través de la cultura, tomó distintos nombres. Sí. Nosotros lo conocemos como Lucifer y la rebelión de Lucifer, bajo la lógica de la cultura que nos legaron los relatos judíos de la Torá. Sin embargo, cuando vos ves ese mismo mito como tal y vas a los griegos, se llama Prometeo. Prometeo. La estructura de Prometeo es la misma que la de Lucifer. Vas a los sumerios y lo encontrás bajo el nombre de Enki. Vas a los relatos mayas y lo encontrás bajo la lógica de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. La serpiente emplumada. Vas a la cultura nórdica y lo encontrás bajo el nombre de Thor. ¿Y cuál es lo común que tienen estos personajes como para decir que son el mismo personaje pero con el nombre dado por cada cultura? Lo que te encontrás como maravilloso es que ese personaje está relacionado con la creación del ser humano, que se pelea con los dioses por la utilidad que le estaban dando al ser humano, o sea, por el uso, que ese dios al revelarse le da el saber al ser humano que lo iguala a los dioses, y que después los dioses, en castigo
con Thor, con Prometeo, con Enki, le imponen un castigo. Y ese castigo podría ser una campaña de desprestigio al dios, haciendo creer a la gente que ese Lucifer es algo malo. Cuando podría ser... Y hay un dato que a vos te va a interesar, y a todos y a todos los que nos escuchan nos va a interesar muchísimo. En los mitos, por ejemplo, vos agarras a Prometeo y te dice que el castigo que Zeus le hace a Prometeo por darle ese saber al ser humano es que lo ata a una piedra. Sí. Lo ata a una piedra y lo encadena. Pero un día pasaba Hércules por la piedra y lo desencadena. Pero le dice, no quiero que Zeus se entere de eso. ¿Y dónde lo envía? Al Hades, al centro de la tierra, al infierno de la tierra. Vas a los mitos, por ejemplo, de la Biblia, al judeo que viene de la Torá. ¿A dónde lo mandan a Lucifer como castigo? Al centro de la Qué tierra. casualidad, ¿no? Sí, sí. O sea, digo, ahí es donde empieza. ¿Qué te cuentan, por ejemplo, los mitos incas, los quechuas? Te dicen que quien creó al ser humano, que sería el mismo nombre, el paralelo, digamos, a Lucifer, que es un Sahara, como ellos lo ubican, cuando es enjuiciado por haberle dado ese saber al ser humano, lo mandan al centro de la tierra. Te estoy contando 3 relatos, como es, por ejemplo, un relato de raíz inca, un relato de raíz judía y un relato de raíz griega, y te muestran que aquel que le dio el saber al ser humano fue castigado del centro de la tierra. Esta es la parte de la conferencia donde yo lo único que digo es bienvenidos a la tierra hueca. Y acá es donde respondo un poco tu pregunta de decir, ¿están o se fueron? Te respondería, algunos están, algunos se fueron. También hay otras teorías que nos hablan de que nunca se fueron, y lo que estarían haciendo sería cosechar al ser humano. Por eso los vemos sutilmente con ese fenómeno de los ovnis y demás. Por eso no se han presentado y nos han dicho, aquí hay otra civilización inteligente. Sino que nos ven como simples hormigas, como simples ovejas, que, bueno, extraen un producto de nosotros. Salvador Freixedo o David Parcerisa han teorizado que de verdad existe una especie de cosechar al ser humano mediante el dolor y la iniquidad. Puede ser que a lo mejor el cerebro emita una serie de sustancias o ondas sutiles que puedan aprovechar estos seres. La verdad es que yo me remito a diversos relatos en la Biblia muy extraños que me hacen dudar sobre si ese Dios es tan bueno como nos han hecho creer. Por ejemplo, en el Pentateuco, Yahvé pide y hace unas instrucciones muy específicas para hacer sacrificios a animales. ¿Qué clase de Dios necesita un sacrificio en el que se tenga que quemar su carne para hacer el sebo, un holocausto? Y bueno, ¿qué clase de Dios necesita esas cosas? Yo creo que ese Dios se asemeja más a un ser superior, que venga de otro punto, pero que no sea divino y nos hayan, mentido. ¿Qué crees de esto? Yo siempre trato de explicarlo todo a través de los relatos, de los cuentos, de los mitos, porque es como una manera de comprender que si de distintos lugares te llega la misma información, pues como dice, cuando el río suena, agua trae. Sí. Y por ejemplo los toltecas, te lo quito de la cultura, de lo que hablamos recién para mostrar como otro mito te cuenta algo muy similar. Los toltecas te dicen que hay distintos niveles de conciencia y en cada de esos distintos niveles de conciencia entidades diferentes que la habitan. Distintos planos, si querés verlo. Sí. Y que así como la planta se alimenta de los componentes del suelo, los animales se alimentan de la planta, los humanos nos alimentamos de los animales, nos dicen que hay entidades que se alimentan de nuestras emociones. Emociones. Que no es ni que sea bueno o malo, o sea, no juzgar a decir, hacen eso es malo. Porque un animal es bueno o malo cuando se come la planta, lo hace porque para sobrevivir. Tiene que ser. Cuando un humano come el animalito, está bien, no podemos decir por elección porque puedes no comerlo, pero sin embargo, no por eso sos bueno o malo. Pero claro, a nadie le gusta que le coman. Bueno, la suerte que tenemos acá es que no nos comen, no son caníbales. Pero lo que te dicen entonces es que estas otras entidades de otros planos generan ciertas cuestiones que te produzcan las emociones que pueden ser de odio o de amor.
Hay entidades que se alimentan de emociones de amor y otras de odio. Esto es lo que dicen los toltecas, ¿eh? Ah, lo dicen los toltecas. Esto lo dicen, no lo estoy diciendo yo, Cristian Ceballos. Simplemente te estoy transmitiendo un mito que se cuenta dentro de la sabiduría tolteca respecto a este tema y casualmente coincide con lo mismo que planteabas vos. Sí, porque ante todo aquí somos curiosos. Somos curiosos que investigamos y nos da curiosidad. Por eso somos curiosos y no intentamos afirmar nada, porque la verdad, como bien hemos discutido antes, no existe. Solo podemos acercarnos a esos mitos para comprender, bueno, cómo funciona ahora, hoy en día, el mundo. Y me gustaría cortar aquí porque tengo hambre. Tenemos la comida aquí delante, no estamos comiendo. Y bueno, te doy las gracias. Y la retomamos en un ratito. Sí.